¿Quiénes utilizan estos frames? ¿Quiénes utilizan en el terreno, en este caso periodístico? Pues por una parte los periodistas, porque los periodistas van a dotar al contenido, van a dotar a la noticia de un frame, pueden ser varios, pero sobre todo un frame principal que va a permitirnos entender la lógica que se nos está presentando. Y ahora les voy a poner un ejemplo de inmigración que lo van a entender, pero también la audiencia, también las personas. ¿Por qué? Porque también nosotros necesitamos esos frames para interpretar la información. Aquí el detalle, y después llegaremos a eso, es que junto con los frames se presentan otros elementos que nos ayudan a interpretar y que algunas veces nos desvían de lo que en la realidad se quiere presentar del framing que se quiere transmitir. Frames en inmigración, también entraremos después. Por ejemplo, en el caso de España nos hemos encontrado frames positivos, donde se habla de la inmigración como una contribución económica, como una contribución cultural, al mismo tiempo que frames negativos, donde hablan de la inmigración como contribución al aumento de la delincuencia o como un proceso de entrada irregular de inmigrantes en el país. Son diferentes visiones de una misma realidad, de un mismo tema, que se enfatizan y nos dan, por tanto, versiones, acercamientos, enfoques de una misma información, pero que en función de lo que yo esté leyendo y en función de lo que yo esté viendo, pues van a cambiar mi percepción sobre ese tema y pueden, cuando se está impactando de una forma continua, pueden llegar a impactar en la opinión pública haciendo cambios. ¿Desde dónde viene la tradición del framing en comunicación? Pues viene, como yo les decía el otro día a unos alumnos, ¿no? Les decía, bueno, el framing es una teoría rica en el sentido de que no tiene un único padre y por tanto pues no hay un padre que nos esté indicando, pues como en McCombs, en Agenda, qué es y qué no es, sino que es una teoría abierta en donde muchos autores están aportando y están diciéndonos cómo tenemos que detectar esos frames. Sin embargo, sí, en comunicación asumimos que Robert Edman es uno de los autores, o quizá el autor, que primero trae el framing a la investigación y que partiendo de esa visión que también se hace en Agenda, donde se indica que hacer un framing o seleccionar temas implica seleccionar ciertos aspectos y hacerlos más sobresalientes, junto con eso partimos un poco más allá, vamos un poco más allá y se plantea que en el framing tenemos además que dar una definición del problema, es decir, estamos contextualizando la información para entender ese tema, no solamente se está hablando del tema en sí, sino que se está contextualizando, estamos haciendo interpretaciones que obviamente van a impactar en el público, porque la interpretación que hace el periodista, el que lo lee también en gran medida puede tomar esa interpretación y utilizarla. Se hacen evaluaciones morales, qué es bueno, qué no es bueno, e incluso recomendaciones de cómo llegar a actuar, que pueden llegar a impactar, y lo sabemos en los estudios de framing effects, sabemos que pueden llegar a impactar incluso en el grado de apoyo que damos a ciertas, por ejemplo, medidas políticas en función de cómo se nos presentan la información. Para entenderlo de una manera sencilla, ¿cómo vamos a detectar los frames en los medios o en los contenidos informativos? A partir de esas expresiones claves, de las palabras, de los argumentos que están presentes en el texto y que se asocian entre sí para promover un punto de vista particular. Cuando nosotros desmenuzamos la información, nos damos cuenta de todos los elementos que se están seleccionando, que se están presentando en conjunto, y eso hace emerger un frame que nos va a marcar la manera en la que vamos a interpretar la información. Este es un ejemplo de un frame tradicional en la inmigración europea, en particular en la inmigración que se recibe en España, en donde nos encontramos ciertos elementos que son repetitivos y que derivan en un frame de entrada irregular o ilegal de inmigrantes o de la inmigración en el país, donde están llegando inmigrantes nosotros llamamos pateras, son embarcaciones, donde están cruzando, eso no es la valla fronteriza entre Estados Unidos y México, es la valla fronteriza entre España y Marruecos. Es muy interesante porque en el momento en el que yo utilizo este frame de encuadre ilegal, porque así es como lo están marcando en los medios de comunicación, estoy convirtiendo a una persona que no ha cometido ningún delito, entre comillas, en una persona que es un delincuente porque pues, ha entrado de forma ilegal. Y eso va a derivar en la opinión pública en una percepción de la inmigración como un fenómeno de personas que pues, son de alguna manera delincuentes, ¿no? De una manera muy sutil estamos impactando en la manera en la que la opinión pública va a entender. Bueno, esto, si lo repitiéramos aquí, nos encontraríamos también con este tipo de encuadres o muchos otros, y ahora vamos a ver a partir de los estudios cuáles han sido los principales encuadres. El estudio y la cobertura de la inmigración, sin embargo, a pesar de que ahora sea muy importante y ahora lo estemos estudiando, cuidado porque no es algo nuevo ni siquiera en Estados Unidos. Estados Unidos, como saben, y ustedes lo saben bien, los que están aquí, es un país de inmigración, es un país de inmigrantes. Y
diferentes oleadas de diferentes procedencias han ido llegando al país. Y ya, por ejemplo, hay estudios que detectan cómo en el siglo XIX los magazines de la época representaban a los inmigrantes alemanes e irlandeses. Ahora pues todo el mundo con el St. Patrick's Day está muy bien, pero en aquella época se les representaba como personas con poca inteligencia, o sea, frente a la población anglosajona que ya existía aquí. A partir del siglo XX, sobre todo son los asiáticos, pues saben que en los procesos migratorios fuertes, también en México, por ejemplo, a principios del siglo XX, llegó mucha población de Asia, se les representaba en las noticias como abiertamente inferiores mentalmente, físicamente y culturalmente. ¿Okay? Es decir, las representaciones negativas de los inmigrantes no es algo nuevo, pero es algo que lleva desde hace muchos siglos ya representándose. Siempre hay un problema por el otro, el que viene de fuera normalmente es percibido como una amenaza, al menos como alguien diferente, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial, ese foco cambia, y cambia sobre todo hacia la inmigración indocumentada, el de indocumentado como una categoría, y además la inmigración mexicana, que se empieza a plantear como, o se les empieza a representar. En este caso todavía no estamos en framing, estamos hablando de representaciones en donde también inciden, por supuesto, otro tipo de medios, como por ejemplo el otro día hablábamos ayer del cine, en donde también se representa esa manera, de una manera particular a México como un país atrasado, y por tanto son las personas que vienen de ahí atrasadas, son ilegales porque entran de forma ilegal, e incluso se les llega a representar o se les llega a utilizar una metáfora en donde se convierten esos inmigrantes en enfermedades para el país. Finalmente, igual que un elemento patógeno nos está afectando y está haciendo que yo me enferme, también el país, que es muy puro y no tiene ningún problema, de repente se enferma con personas que vienen y que culturalmente, como decíamos antes, son inferiores, son mentalmente... Digo, no quiero que entiendan con esto que yo quiero decir que esto es así, ¿no? O sea, les digo que esto es lo que se representaba. Incluso llegamos a presentar al inmigrante algunas veces como una enfermedad para un país que no tiene problemas y que gracias a ellos se van a empezar a generar problemas, ¿no? Por tanto, si nos damos cuenta, la representación empieza, en este momento era más una representación a efectos culturales, pues son diferentes culturalmente, son atrasados, pero a partir de los años 90 se incrementa, y además de incrementarse esta representación, empieza a empeorarse al mismo tiempo. Es decir, en términos generales, la imagen del inmigrante mexicano y de la inmigración mexicana es beneficiosa. Sí, el inmigrante no es malo, no es del todo malo, pero con matices muy sutiles, negativos, que finalmente te están presentando al inmigrante como alguien que no es malo, pero cuidado, porque algo malo tiene. Finalmente pues hay que apartarlos porque, como les digo, son inferiores o son diferentes o pueden llegar a ser peligrosos porque, bueno, pues son todos unos corruptos y unos tal, ¿no? Obviamente que esto se empeora, esta representación, a partir de dos momentos o gracias a dos efectos. Primero, los ataques del 9 de septiembre. A partir de los ataques del 9 de septiembre hay dos grupos migrantes, el árabe y el mexicano, que sufren y mucho. Los mexicanos no tanto por haber hecho el ataque, sino por estar cerca y por ser una amenaza abierta, porque los inmigrantes mexicanos pueden llegar de una manera muy sencilla cruzando la frontera, mucho más sencillo que cómo pueden acceder otros inmigrantes. Y segundo, por la guerra contra el narco que se da en México y que empieza a generar un aumento de noticias negativas sobre, no los inmigrantes, sino sobre México. Pero finalmente las noticias negativas del país de procedencia del inmigrante afectan también al propio inmigrante. Si tú vienes de un país donde lo que se está pasando es que hay mucha corrupción, gobiernos corruptos y además con unos enfrentamientos fuertes con el narco, y además donde hay muchos asesinatos, y tú vienes de allá, pues es muy probable, es un pensamiento muy simple, pero muchas veces efectivo, que tú también me vayas a traer ese tipo de problemas, ¿no? Es algo que durante mucho tiempo le pasó a los inmigrantes colombianos que iban a muchos países donde se vinculaba la inmigración colombiana al problema colombiano, como si todos los colombianos fueran unos terroristas. Bueno, pues de repente los mexicanos nos convertimos también en eso, ¿no? Después del ataque, disminuye el foco sobre los aspectos económicos y del cruce legal para empezar a aumentar la visión de la inmigración ilegal, de la guerra, como les digo, de la violencia que viene desde allá. Y empieza la inmigración ilegal a ser vinculada además con esos crímenes, de una manera muy sutil, porque, como les digo, el hecho de venir de México no quiere decir que tú seas un inmigrante criminal, pero se empieza a hacer una asociación sutil, ¿okay? Y se empieza a
presentar mucho más las noticias sobre estos inmigrantes que cometen, por ejemplo, delitos aquí, aunque, como nos dicen autores, y ahí solamente les pongo un ejemplo, nos encontramos como hay 8 veces más encarcelados anglosajones que mexicanos. Pues sí, o sea, y eso es cierto. En el caso colombiano, allí en España, me acuerdo, hizo la embajada colombiana un ejercicio muy interesante, que fue desarrollar un análisis de contenido para demostrar cómo se representaba mucho más negativamente a los colombianos que a los españoles, cuando había muchos menos inmigrantes colombianos en cárceles que españoles nacionales. ¿Okay? Estamos ante por tanto, una cobertura muy fuerte de temas negativos, que derivan también en una cobertura negativa o en un tratamiento negativo. Frente a ese frame tradicional de la nación de inmigrantes que siempre ha estado presente, que deriva, o que nos lleva a los inmigrantes tradicionales, a los inmigrantes históricos, nos encontramos con unos nuevos inmigrantes. ¿Y esos nuevos inmigrantes con qué tipo de encuadres son representados? Pues con esos encuadres que nos hablan de una política fallida de inmigración, de inmigrantes peligrosos, que además son mano de obra barata y además nos perjudican económicamente a los que somos nativos, pero nativos nuevos, no los nativos americanos. Inmigrantes que son los otros y por tanto están alejados. De todos esos, lo que domina y lo que ha dominado y en los últimos años es precisamente el que habla de los inmigrantes peligrosos. Son peligrosos en potencia, no quiere decir que te vaya a generar un crimen, pero cuidado. Y además un gran encuadre que plantea, y este es un caldo de cultivo muy interesante para todo lo que ha ocurrido después, una política migratoria fallida, ¿no? Son, por tanto, encuadres que enfatizan el conflicto y que han derivado en la creación de un encuadre de seguridad que deriva en plantear que si hay un problema de seguridad causado por los inmigrantes, tenemos que cerrar la frontera, tenemos que generar mucho más control, bloquear la frontera por las amenazas que nos traen. Por tanto, derivamos en un tratamiento que nos lleva a presentar la inmigración y a percibirla como una amenaza. Y de repente nos encontramos con las noticias, y también les voy a decir aquí quiero romper una lanza, no las noticias de todos los medios. Habitualmente, cuando se estudian los medios de frontera son mucho más positivos hacia la inmigración que los medios a nivel nacional que provienen, por ejemplo, de las grandes ciudades, Washington, Los Ángeles, donde sea. Sobre todo más en la costa este, ¿no? Aquí no se presenta tanto ese frame periodístico de la guerra, sino el de la paz, pero en la cobertura general sí domina un frame periodístico de guerra, en donde nos están presentando al inmigrante y la inmigración en sí como un problema muy vinculado con aspectos terroristas. Es decir, de repente enfatizamos y se enfatiza en el público la amenaza que supone a nivel económico, cultural y terrorista esos inmigrantes que están llegando. En este caso y los autores lo reconocen, es una representación, además, o un tratamiento informativo en donde además hay muy poca contextualización, en donde hay muy pocas evidencias fácticas, factuales, que nos permitan determinar que efectivamente hay tanto crimen y tanta amenaza derivada del hecho de la inmigración. Es decir, es un discurso muchas veces genérico en donde nos hablan de la inmigración como una amenaza sin realmente dar datos. Y aquí es donde entro en la última parte, un poquito más de tiempo voy a tomarme, en donde nos encontramos como en la información, y esto es algo muy importante para los que estudiamos framing, en la información sabemos que hay dos tipos de elementos que se están presentando. Cuando nosotros queremos que una información sea de calidad, y que transmitamos una información lo más veraz posible, tenemos que utilizar argumentos que le van a dar consistencia a esa información, y tenemos que utilizar argumentos bien establecidos, bien sólidos, en donde estamos explicando los motivos o las causas para el punto de vista que estamos lanzando. Eso se sobreentendería que es lo que deberíamos de esperar en las noticias, y en las noticias habitualmente, y en algunas sí hay argumentos, sí se argumenta los pros y los contras. El detalle es que junto con estos argumentos en las noticias suelen aparecer otros elementos que son elementos periféricos, como definiciones, como conceptos, como eventos, que van a matizar toda la interpretación de la información. Es decir, de repente nos encontramos una clave, lo que se llama una clave periférica, esto es algo estudiado desde la psicología, que en el momento en el que la estamos insertando, para una parte del público que no tiene la capacidad de procesar en profundidad la información y a entender argumentos de pro o en contra de un aspecto, van a utilizar las claves para entender toda la información que están recibiendo. Voy a ir rápido. Por ponerles un ejemplo, la clave periférica de la inmigración en España tradicional ha sido la nacionalidad.
Aquí les pongo una noticia, es de una noticia del País, además quise traer el País es el periódico más progresista, donde nos hablan de un joven de 16 años que ha muerto apuñalado en un puente, ahí en una ciudad que se llama Vallecas. Entonces, cuando empezamos a leer la noticia, nos damos cuenta de que el joven es de nacionalidad ecuatoriana, y uno dice, bueno, realmente el grueso de la información, ¿cuál es? ¿Es que es el joven de nacionalidad ecuatoriana o es que ha habido una muerte y que ese joven que ha muerto que es de nacionalidad? Lo importante que es que ha ocurrido un asesinato y que ha muerto una persona que es ecuatoriana. Pero el ser ecuatoriano o no ser ecuatoriano no es lo principal. Lo que pasa es que cuando yo meto esa nacionalidad ecuatoriana, para una gran parte del público, automáticamente la interpretación de la información va a cambiar, porque va a ser utilizada, va a ser percibida a partir de la clave que supone la nacionalidad. Sobre todo cuando después damos información muy interesante, esta noticia me pareció brillante, porque después nos dicen que 2 de los que estaban implicados en la muerte eran de nacionalidad española, pero cuidado, su origen también era ecuatoriano. Recuerden ustedes, sí, los españoles le mataron, pero eran de origen ecuatoriano. Esa es una clave periférica que nos hace interpretar toda la información y que deriva en mensajes como, por ejemplo, que esto es gracias a Zapatero, al presidente de entonces, que han traído lo peor de cada país a España, o que menuda inmigración nos ha venido. Ese tipo de claves hacen que se interprete una información que, si no hubieran marcado el hecho de ser ecuatoriano o no, habría pasado, hombre, no desapercibido, pero habría pasado sin pena ni gloria entre muchas otras noticias que hay. De repente se convierte o hace que aumente esa opinión pública negativa hacia la inmigración. ¿Y qué es lo que ocurre con los inmigrantes mexicanos? Pues en los inmigrantes mexicanos también hay claves periféricas, ¿eh? O sea, esos encuadres que nos hablan de la inmigración peligrosa y que es una ley fallida, lo que nos deriva es un frame de ilegalidad, en donde se nos presenta la criminalidad y la invasión que supone la llegada de inmigrantes, sobre todo mexicanos. Nos están invadiendo, están recuperando California, bueno, en Florida no, porque ahí son los cubanos, pero ellos son diferentes. Ah, no, ahora también ya llegan, ¿no? Bueno, pero están llegando, de hecho, ayer lo hablábamos, en un mapa interactivo de estos tan bonitos, se va viendo cómo ha ido cambiando la principal procedencia de inmigración en todo el país, en todo Estados Unidos, y mientras que a principios del siglo había mucho irlandés, mucho alemán, ahora es casi un 90% de los estados con la principal minoría de inmigrantes, o la principal grupo de inmigrantes es mexicano, en todas partes. Bueno, salvo es muy curioso en Alaska, donde son los filipinos, no entiendo muy bien por qué, pero sí hay mucho filipino ahí en Alaska. Entonces, ¿a qué deriva esto? Deriva unas claves, a la utilización de ciertas claves que están vinculadas con el encuadre de ilegalidad. ¿Cuáles son las claves que están vinculadas con el encuadre de ilegalidad? La presentación de los inmigrantes como víctimas, sí, porque pueden ser víctimas. En la noticia que les acabo de enseñar eran víctimas, pero también como ilegales, e ilegal es una clave periférica utilizada en muchos sitios. ¿Por qué? Porque ilegal aparentemente nos remite a alguien que está fuera de la ley, pero si estás fuera de la ley quiere decir que eres un delincuente, con lo cual hay una asociación muy simple de la palabra ilegal con la palabra delincuencia. Obviamente son personas problemáticas y son criminales. Y fíjense, estudios como el que les planteo ahí detectan cómo cuando aparecían como víctimas los inmigrantes, pues obviamente que era un discurso más compasivo, pero es un discurso compasivo ajeno a los propios inmigrantes, porque los inmigrantes nunca son tenidos en cuenta como fuente informativa, no se cuenta la experiencia y además se está presentando de una manera lejana. Son los otros que fíjate lo que les está pasando, son los que están ahí en esas reyertas, en esas peleas, como esos ecuatorianos que estaban en la noticia anterior. Y claro, y como criminales, pues obviamente tampoco se le va a dar la fuente, no son fuente informativa, pero son reflejados como ilegales. Esta es una clave muy importante que tenemos que entender para interpretar todo lo que está ocurriendo, porque nos deriva y puede derivar en apoyos a medidas. Por ejemplo, este estudio primero que les planteo es un estudio donde evaluaron el apoyo a la medida anti-inmigración ilegal de Arizona en estudiantes universitarios, un experimento en donde evaluaban el impacto de la revisión de la lectura de un texto. El simple hecho de que ese texto hiciera aumentar la percepción de amenaza que tenían los participantes en el estudio hizo que apoyaran mucho más la medida legal, esta proposición, entre un público universitario normalmente contrario a este tipo de medidas. Pero también el hecho de que en el texto se hablara de inmigración ilegal abiertamente frente a inmigración legal hacía cambiar. Es decir, cuando la misma información la protagonizaba un inmigrante ilegal frente a un inmigrante legal, cambiaba radicalmente la interpretación y había mucho más apoyo a la medida. En España también se han hecho estudios
Este estudio evalúa el efecto moderador que tiene la clave nacional. Allí la clave sobre todo es la nacionalidad. No es lo mismo ser marroquí, inmigrante marroquí en España, que ser inmigrante latinoamericano. Cuando la noticia era, y les recomiendo que lo lean, está en Journal of Communication, cuando leían la noticia protagonizada por latinos, era mucho más favorable la actitud, tanto si eran noticias negativas como positivas. Sin embargo, cuando eran inmigrantes marroquíes los que protagonizaban, la actitud era mucho más negativa y había respuestas cognitivas mucho más negativas, independientemente de que cometieran delitos o que cometieran o que desarrollaran económicamente el país. Nos estamos encontrando, por tanto, ante la utilización muy fuerte de claves en el periodismo, pero también fuera. Y con esto ya voy terminando, sí. ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos que hoy en día lo que estamos encontrando en el discurso político de Estados Unidos, que es un discurso con utilización de claves periféricas. Vamos a devolver el poder de Washington a los ciudadanos. Eso es una clave periférica, no es un debate profundo. Y obviamente en el terreno de la inmigración nos estamos encontrando cómo su presidente está hablando de México, que nos envía personas que están llenas de problemas, que nos traen las drogas, que nos traen crimen, que son violadores, bueno, y asume que alguno debe ser buena persona, pero en términos generales lo que se está presentando es... Y además, y otra clave periférica, vamos a hacer un muro, porque nos vamos a separar y vamos a prevenir de esta amenaza que está suponiendo la inmigración ilegal. Llegan a un público a pensar de una manera negativa sobre esa inmigración y a pensar que lo que tenemos que construir es un muro, pero un muro que les voy a poner mi versión del muro a la que nos deriva este tipo de discurso tan periférico. Pareciera que vamos a hacer este muro que nos va a separar de Mordor, porque lo que hay ahí abajo es una cantidad de ogros, trasgos y, en fin, cuando, bueno, pues no es exactamente eso lo que se está planteando. Si se dan cuenta, es una utilización de claves totalmente periféricas que impactan y que ayudan a interpretar esos encuadres de la inmigración que normalmente, por desgracia, son más bien negativos. Bueno, con esto termino porque ya sí me pasé del tiempo, perdón.